Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la segunda etapa de Introducción a la Filosofía, con la etapa de la filosofía medieval, iniciando con la patrística, ¿verdad? Los padres de la iglesia también se le conoce esta etapa. Y la filosofía patrística inicia para muchos con Agustín de Hipona. Aquí hay algo interesante, hermanos, porque se entrelaza la filosofía y la fe cristiana, que era algo que al menos para Aristóteles, Platón, los sofistas, los epicúreos, todos estos grupos, quizás era muy complicado, pero con la patrística surge una etapa de la filosofía aunada con la fe cristiana. La venida de Jesucristo al mundo, su sacrificio y su resurrección son el eje de la historia humana. El cristianismo no es una filosofía, sino una religión. Por lo tanto, tuvo que definir su posición frente a la filosofía antigua. Con frecuencia se habla de filosofía cristiana, pero ¿existe realmente el pensamiento filosófico cristiano? Es una pregunta importante a la que Marías, responde. La división más profunda de la historia de la filosofía la marca el cristianismo. Las dos grandes etapas del pensamiento occidental están separadas por él, pero sería un error creer que el cristianismo es una filosofía, es una religión, cosa muy distinta. Ni siquiera se puede hablar con rigor de filosofía cristiana si el adjetivo cristiano ha de definir un carácter de la filosofía. Únicamente podemos llamar filosofía cristiana a la filosofía de los cristianos en cuanto tales, es decir, la que está determinada por la situación cristiana de que el filósofo parte. Cuando nos referimos entonces a la filosofía cristiana como tal, siempre tendremos en cuenta que estamos hablando de cristianos que filosofaron y marcaron una etapa importante en la historia del pensamiento occidental. El fuerte embate de las corrientes neoplatónicas que venían de Alejandría puso a los cristianos en situación de combate. Los neoplatónicos, que es la irrupción del cristianismo, ¿verdad?, hacia el neoplatonismo, consideraban a la fe cristiana como una forma vulgar de la filosofía. Identificaban a la filosofía con la fe y destacaban la superioridad del pensamiento filosófico sobre el cristianismo. Los cristianos se vieron obligados a contestar y esto abrió una interrogante. ¿Qué relación existe entre la fe cristiana y la filosofía? Algunos cristianos eran sumamente criticados o críticos hacia la filosofía y la declaraban incompatible con la fe, lo que hacía imposible elaborar una filosofía cristiana. Para ellos el filósofo moría cuando surgía el hombre de fe y viceversa, es decir, o te dedicas a la filosofía y ya estás en esa parte del pensamiento en la filosofía, o bien te inclinas al cristianismo, pero no puedes ser cristiano ni filósofo a la vez. Este era el pensamiento para algunos. Pero Tertuliano en su Apología concluye el capítulo referido a la semejanza que hay entre el filósofo y el cristiano diciendo, por lo tanto, ¿qué tiene de semejante el filósofo y el cristiano discípulo de Grecia, el uno discípulo de Grecia el uno y del cielo el otro, negociador de la fama el uno y de la vida el otro, operario de la palabra el uno y de los hechos el otro, edificador del uno y el destructor del otro, falsificador de la verdad el uno y recuperador el otro, el que hurta verdad y el que la guarda? Esos eran los pensamientos de algunos pensadores, valga la redundancia, de la época, pero quienes negaban validez a la filosofía tenían a su favor lo que escribiera Pablo a los Corintios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque hago una pausa, los filósofos eran los disputadores del siglo, es decir, los que disputaban por la verdad, por el razonamiento. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sin embargo, como hacían notar los defensores de la influencia, el mismo apóstol citó a los sabios griegos en apoyo de la doctrina cristiana y habló de una sabiduría natural a través de la cual los paganos podían llegar a saber de la existencia y eterno poder de Dios. Sabían de la existencia, pero no tenían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no creían en un Dios personal. Finalmente, ante la necesidad de clarificar, establecer ciertos principios de doctrina y ejercer una defensa coherente que demostrara la racionalidad de la fe cristiana, tuvieron que utilizar la filosofía con fines apologéticos, es decir, con fines para defender el Evangelio o para defensa del Evangelio. Los primeros que lo hicieron fueron los llamados padres de la iglesia, por lo que la primera etapa de la filosofía cristiana recibe el nombre de patrística. Y la filosofía patrística tiene el interés o se concentra en demostrar que las doctrinas reveladas no se oponen ni contradicen a la recta razón y sus dictámenes. La propagación de la fe cristiana era criticada como una forma de locura que, partiendo de fuentes judías, se extendía sobre el mundo grecorromano. Como consecuencia, los cristianos tuvieron que defenderse. Este propósito apologético de la fe hizo que el pensamiento fuera ecléctico, es decir, o pudiéramos llamarlo como una mezcla de ideas. El eclecticismo tiene que ver con una mezcla de ideas y de fundamentos que muchas veces se contradicen, pero que están mezclados, y tomara de las diferentes escuelas helenistas aquello que se convenía a sus fines. Las ideas neoplatónicas nos referimos a las ideas nuevas después de Platón y que es el pensamiento de Platón, pero como modificado, como eh, más rebuscado, refinado, fueron las más seductoras y su atracción debía ser o separaba el mundo de las ideas del mundo sensible. Por lo tanto, les permitía identificar lo divino y lo sobrenatural con el mundo de las ideas. También simpatizaron con el estoicismo porque su austeridad coincidía con la visión, moderación y santidad del pensamiento cristiano. Debemos de recordar que ya los padres de la iglesia en este tiempo creían que el cristiano debía vivir una vida austera, una vida sin lujos. Entre los apologistas más destacados se encuentra Justino, del año 100 al 165 después de Cristo, a quien su formación griega conocía las principales corrientes filosóficas. Cuando se convirtió al cristianismo, se dedicó a exponer las doctrinas cristianas valiéndose del pensamiento helénico. Su postura contrasta con la de Tertuliano de Cartago. Entonces, Justino era un griego o eh, venía de las corrientes filosóficas que se convierte a Cristo, ¿verdad? Tertuliano de Cartago o el primer teólogo africano, es Tertuliano de Cartago. Clemente de Alejandría, que es también del norte de África, porque Alejandría está en Egipto, del 155 al 220 después de Cristo, polemizó con los gnósticos, estimaba en grado sumo la razón y la filosofía, pero colocaba en un lugar superior a la fe revelada, la que consideraba verdad suprema e inapelable. Su discípulo Orígenes, que Orígenes es uno de los padres de la iglesia, también muy famosos, en su obra de Principios deja establecido que el concepto cristiano de creación, al que define como sacar de la nada, al promulgar esta definición evidencia la incompatibilidad con todas las doctrinas filosóficas de ese tiempo, de los helenistas. Encontramos en el siglo segundo a San Clemente de Alejandría, como lo veíamos ahorita, que escribió por primera vez la palabra lesbiana en su obra El Pedagogo, para describir una mujer que se comportaba como un hombre. Miren, ya desde aquí había algunas definiciones, ¿verdad? De lo que es la identidad de género. Agustín de Hipona es también uno de los más famosos, del 354 al 430 después de Cristo, nació en Tagaste, Numidia, África del Norte, y es el más grande de los padres latinos, hijo de Patricio, un pagano irascible e infiel, y de Mónica, una fervorosa cristiana de fuerte carácter, quien ejerció una influencia decisiva en su vida. Es interesante notar que muchos de los intelectuales, que vamos a ver incluso más adelante, tienen padres inconversos,
completamente paganos, irascibles, como dice por acá, ¿no? Como muy irracional, pero que sus mamás fueron creyentes y la influencia de la mamá, valga la redundancia, influyó tanto en su vida que se convirtieron a Cristo, muchos de ellos, por la influencia de la mamá. Según cuenta en sus confesiones, vivió su juventud en el desenfreno moral, rechazando la fe de su madre. Más tarde comenzó a buscar el sentido de la vida a través de la filosofía, la astrología y el maniqueísmo, hasta que la inesperada muerte de un íntimo amigo lo conmovió de tal forma que lo lleva nuevamente a cuestionarse el sentido de la existencia. Por razones laborales debe trasladarse a Milán para ejercer como profesor. Allí escucha al obispo Ambrosio, quien le causa una profunda impresión cuando comienza a estudiar seriamente el cristianismo y se convierte. San Agustín de Hipona, el llamado doctor de la gracia, fue uno de los más grandes pensadores del cristianismo en el primer milenio y debemos recordar que Roma cae, Roma occidental cae en el 377, 477. Es decir, hasta ahorita todavía Roma no cae, son el imperio y debido a esto nosotros debemos de entender que muchos en el 476 después de Cristo es la caída de Roma. Entonces, si San Agustín de Hipona está en el siglo segundo, quiere decir que no, San Clemente de Alejandría está en el siglo segundo y ya San Agustín está en el 354 al 430, un poquito antes de la caída de Roma, del Imperio Romano, pero ya era imperial la iglesia cristiana. Muchos de estos personajes sí son convertidos a Cristo, porque nosotros pudiéramos meter en un mismo saco a la iglesia tradicional, a la iglesia católico romana, como que todos los que están ahí involucrados, ninguno es salvo, ¿no? Y son unos tremendos idólatras. Muchos de estos personajes son pensadores, la patrística forma una parte esencial para la teología cristiana, porque entre ellos surgen conceptos como la Trinidad y todo esto, entonces debemos de entender que muchos de ellos eran cristianos convertidos, otros no, otros definitivamente no, y lo vamos a ver hasta la Reforma Protestante con Lutero, ¿no? Que ya se había perdido completamente la fe de muchos que sí eran cristianos y que se hace como una institución, la Iglesia Católica Romana, a tal punto que ya no tiene mucho que ver con salvación del alma, con las enseñanzas bíblicas, pero la patrística sí se rescata mucho, que la mayoría de ellos daba fruto de arrepentimiento, es decir, sí pudiéramos considerar que muchos de ellos eran cristianos de verdad. La razón y el conocimiento. Agustín creía que la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras eh, San Agustín, perdón, creía en la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras, pero estableció un nexo importante entre la razón y la fundamentación racional de la fe cristiana. Polemizó con los escépticos sobre la posibilidad de conocer la verdad. Sus adversarios sostenían, como hemos visto anteriormente, que no existe un fundamento en el cual cimentar el pensamiento, por lo tanto, la verdad no existe. Y Agustín replicó que se puede dudar de todo menos de la propia duda. Por lo tanto, hay una certeza en la cual afirmar el pensamiento y por lo tanto su filosofía parte y enfatiza la interioridad, buscando la verdad no a través de los sentidos, sino del mundo espiritual, ¿verdad? Hay una metafísica agustiniana y en esta metafísica agustiniana su propuesta es interesante porque es la reflexión de Agustín y gira en torno a los temas fundamentales de toda la filosofía anterior, Dios, la material y el hombre. Dios, para Agustín, la existencia de Dios es obvia como la propia existencia del sujeto pensante. Así como el sujeto piensa, le resulta imposible comprobar su propia existencia con argumentos racionales contundentes y sin embargo no duda de que existe. Así también es obvio que Dios existe,
pero no es posible demostrarlo en forma contundente y finalmente para quien no quiera aceptar su existencia. Por lo tanto, demostrar la existencia de Dios es para Agustín un problema menor, parte del alma humana viviente y personal que se eleva, perdón, sobre las verdades particulares hacia la verdad universal. Concluye que esta ascensión demuestra la existencia de un Dios creador que lo abarca todo sin ser el mismo parte del todo, porque está por encima de todo, es el ser de todo ser. Aquí hago una pausa porque Santo Tomás de Aquino ya habla del ser necesario, pero la metafísica agustiniana y el concepto de Dios ya empiezan a plasmar una idea un poquito clara del ser necesario. ¿A qué nos referimos con el ser necesario? En la filosofía existen dos tipos de filósofos, el teísta, el que cree en Dios, y el ateo, el que no cree en Dios. El teísta, el que cree en Dios, siendo filósofo, no quiere decir que son convertidos a Cristo, no quiere decir que son creyentes del Dios de la Biblia, por ejemplo, pero no en su raciocinio filosófico no les cuadra que lo material o el universo haya surgido de la nada. Entonces ellos dicen, tuvo que haber una causa, por ejemplo, para poder tener una silla, para poder tener un teléfono, se necesitan materias primas y un intelecto que causó que se creara este teléfono, un vaso, una taza, etcétera. Pero esas materias primas, si nos vamos hacia atrás, pues son madera, es petróleo, es plástico, etcétera. Pero si nos vamos todavía más para atrás de esto creado o de esto material, tiene que haber alguien, un ser inteligente que creó todas las cosas. Entonces, para ellos, ya iniciando con las ideas agustinianas, y lo reafirma un poco más Santo Tomás de Aquino, para ellos, para estos filósofos de la patrística, se requiere o se necesita, valga la redundancia, el ser necesario. Es el ser de todo ser, dice San Agustín. Entonces, el ser necesario, inmutable y eterno, para los filósofos teístas que no creen en el Dios de la Biblia, es un ser necesario, valga la redundancia, que crea todas las cosas, pero para ellos que son cristianos dicen, pues es Dios, es el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que es incomprensible e inefable, supera todas las posibilidades del conocimiento humano, el hombre es incapaz de concebirlo en toda su plenitud. Y aquí San Agustín tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conocer a Dios, por eso Pablo dice, ¿verdad? En la sabiduría del hombre no le alcanzó para conocer a Dios. Supieron de la existencia de Dios porque en el raciocinio estaba en la mayoría, bueno, tiene que haber quizás una deidad, pero para que nosotros conozcamos realmente a Dios, nuestro intelecto, nuestra filosofía, nuestra humanidad no nos alcanza para conocer a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos o qué se requiere para conocer a Dios? Que Dios se revele a nosotros. Entonces Dios, en su infinito amor y en su misericordia, se revela a nosotros y por medio de esa revelación de sí mismo, nosotros podemos conocer a Dios. Y Jesucristo es la máxima revelación de Dios, porque dice el escritor a los Hebreos, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque ya desde San Agustín encontramos las ideas o la idea, una idea principal para la filosofía cristiana de el ser necesario. Muy bien, continuamos. Es interesante entonces la filosofía de San Agustín, porque ya de aquí encontramos el concepto de el ser necesario, refiriéndonos a un creador, pero les digo, en el caso de los filósofos teístas que no creen en el Dios de la Biblia, para ellos es un ser necesario, inmutable, eterno, alguien inteligente que está por ahí, pero para nosotros, según San Agustín, es el Dios incomprensible e inefable y supera todas las susceptibilidades del conocimiento humano y el hombre es incapaz de concebirlo en toda su plenitud. Y miren que es interesante porque el concepto de plenitud, Pablo lo maneja
que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Entonces, para nosotros, y reiterando que no podemos conocer a Dios por medio de la filosofía o de la sabiduría humana, a menos que Dios se revele a nosotros, Cristo es la máxima revelación de Dios y por medio de Cristo conocemos a Dios. El mundo, ¿qué creía San Agustín del mundo? Todas las cosas fueron creadas de la nada por un acto libre y voluntario de Dios. Agustín desecha la teoría de la emancipación porque seguía atribuir a Dios mutabilidad, es decir, como si Dios pudiera cambiar, pero Dios es un inmutable. La creación se realizó fuera del tiempo, ya que el tiempo mismo es parte de la creación. Todo comenzó en un estado de confusión que se fue ordenando gracias a las razones seminales que Dios había colocado en la materia. La acción de Dios la acción de Dios creó las circunstancias que permitieron que esas semillas se desarrollaran de acuerdo a sus designios y la materia está muy cerca de la nada, solo a los arquetipos eternos son permanentes. Gracias a ellos, perdón, todo esto ordenado según número, medida y peso. El mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el tiempo. Esa es una frase de San Agustín. El hombre, ¿qué piensa del hombre San Agustín? La influencia del platonismo en el pensamiento de Agustín se evidencia en su concepción antropológica. El hombre está compuesto de cuerpo y alma, ambas partes son esenciales, pero el alma, a la que se define como una sustancia espiritual, tiene primacía sobre el cuerpo. Es ella la que dispone sobre lo corporal. El origen del pensamiento agustiniano atraviesa dos etapas. En la primera etapa es traduccionista, cree que recibimos el alma de nuestros padres en el momento de ser engendrados, luego que su pensamiento evolucionó hacia el creacionismo, pensando que el alma es creada en el mismo momento de la concepción. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín, esta es otra frase de San Agustín. Respecto a la ética, ¿qué piensa San Agustín? En cada hombre está impresa la ley eterna del bien colocada por Dios. Esta conciencia moral no anula la libertad humana. La ley eterna no es otra cosa que la voluntad de Dios impresa en el hombre que lo ayuda a discernir entre el bien y el mal. Pero como el hombre es libre, no basta con que tenga impresa la ley, es necesario que quiera cumplirla. De este modo, Agustín se enfrenta al problema de la voluntad corrompida del hombre. Agustín cree que el alma es conducida por la gravitación del amor. El amor activo es quien califica y determina la voluntad. Para eso es necesario amar rectamente, lo que implica que el amor no es ciego, sino que posee elementos de conocimiento. Ese amor recto es el punto central de su ética porque llevará al hombre a la felicidad, un estado de reposo y equilibrio. A ese amor recto es el que se refiere en su famosa frase, ama y haz lo que quieras. También bueno, en la patrística encontramos la filosofía de la historia, que es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia, ¿verdad? La ciudad de Dios es considerada el primer análisis de la historia universal a la luz del pensamiento cristiano. Los paganos atribuyeron la caída de Roma en el año 410 a la influencia del cristianismo. Agustín responde a esa acusación en esta obra monumental y sostiene que la historia universal es una lucha entre el reino de Dios y el reino de la tierra, entre la civita Dei y la civita terrena, entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Entonces, San Agustín es el primero en escribir sobre historia universal. Conclusión respecto a Agustín de Hipona. Es un hombre que vivió durante la transición de dos culturas, entre dos universos diferentes, el mundo antiguo, presidido por el pensamiento griego, y el mundo medieval, que se gesta bajo la influencia del cristianismo. Formó parte de ambos mundos, primero conoció la cultura griega, experimentó la angustia de la falta de respuesta, luego de su perdón, conversión al cristianismo, encuentra la llave maestra que responde a sus interrogantes y da sentido a su existencia. Entonces utilizó sus profundos conocimientos de filosofía antigua para producir una serie de obras que cimentarían el pensamiento filosófico
cristiano. De las confesiones de San Agustín, como necesariamente Dios es invariable e incorruptible, ¿verdad? Del mismo modo, procuraba entender claramente todo lo demás, así como había averiguado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible. Por lo tanto, confesaba que cualquiera que fuese vuestro ser y naturaleza, precisamente había de ser incorruptible. Muy bien, pongamos atención al siguiente video. En el año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el imperio. Anteriormente, en el 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día fue un gran perseguidor del cristianismo, hubo de reconocer su fracaso emitiendo el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, que decía en referencia a los cristianos: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. El Edicto de Milán, que se proclama 2 años después, lo firmaron a la limón Constantino y Licinio, que era por entonces el emperador de Oriente, pero todas las medallas se las llevó Constantino, que para algo los historiadores le llamarían el Grande. Realmente la promulgación de este discutido edicto no convierte, como suele decirse, al cristianismo en la religión del imperio, aunque termina con las persecuciones de los cristianos. De hecho, hay quien pone en duda que Constantino se convirtiese al cristianismo según lo que se puede contemplar en el Arco de Constantino, inaugurado 2 años más tarde del Edicto de Milán, en el 315. En el arco, que conmemora la victoria en la batalla del puente Milvio, que le enfrentó a Magencio en el 312, no aparece ninguna referencia ni señal cristiana. En el año 321, el domingo, entonces día dedicado al sol, fue proclamado por el emperador como día oficial de descanso. Sin embargo, en las monedas que se emitieron durante su mandato acabaría incorporando símbolos cristianos. ¿Fue Constantino realmente cristiano? Es una gran pregunta que se hicieron muchos historiadores. Dice la leyenda que la noche antes de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión y marcó sus escudos con la señal de Cristo. Con este signo vencerás. Esta insignia fue el Lavarum, estandarte que los ejércitos del emperador llevarían enhiesto desde entonces. El hecho de que Constantino mantuviese iconografía pagana no debe confundirnos. Constantino patrocinó el cristianismo con la construcción de basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, o la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que sí parece es que Constantino fue prudente y se supo adaptar muy bien al tiempo en el que le tocó vivir. Constantino observó los cultos tradicionales y no se reconoció cristiano hasta el año 314, en la carta dirigida a los obispos reunidos para el Concilio de Arles. A partir del año 324, después de la derrota de Licinio, manifestó su fe en un solo Dios verdadero en distintos textos oficiales. ¿Su profesión de fe fue honesta o interesada? Hoy los historiadores se suelen decantar por lo primero. En esos días del siglo IV había varias versiones del cristianismo circulando por ahí, así que la religión única no era realmente única o una sola. Por eso el obispo Osio de Córdoba, de origen hispano, preocupado porque el cristianismo se subdividiera, convenció al emperador Constantino de que hiciera un concilio, es decir, una reunión de obispos, para que todos juntos decidieran qué aspectos de la nueva fe eran verdaderos y cuáles eran herejías, y así unificar las creencias, digamos, oficiales. El concilio se celebró en Nicea, en la actual İzmik, en Turquía, en el año 325, y en él se estableció el credo, que significa yo creo, una profesión de fe que posiblemente escribió el mismo Osio. Hoy en día el credo se recita en las misas cristianas y en él se enumera lo que creen los cristianos. Todo lo no incluido en él o que contradiga lo que se dice pasará desde entonces a ser herejía, es decir, un error sostenido con pertinacia, según cuenta el diccionario.
Entre estos errores, el más importante condenado en Nicea fue el arrianismo, doctrina popularizada por el sacerdote Arrio de Alejandría, que decía que el Hijo fue creado por el Padre, negándole al Hijo carácter divino. La mayoría de los obispos del concilio negaron que esa doctrina fuera ortodoxa, es decir, recta, y se expulsó a los arrianos de sus obispados. Incluso el emperador Constantino dictó: si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podrá ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. La expulsión de los obispos arrianos trataba a la vez de cortar de raíz la fuente de la herejía contraria a la apuesta imperial por el credo niceno. De todas formas, pasado poco tiempo, se perdonó a los arrianos, que volvieron a sus sedes y siguieron difundiendo sus doctrinas como si tal cosa. De hecho, Jerónimo de Estridón cuenta que Constantino se bautizó antes de morir en el arrianismo. Vaya por Dios. Le administró el santo sacramento Eusebio de Nicomedia, ferviente defensor de la doctrina de Arrio. El mismo Eusebio de Nicomedia, que tiempo atrás había sido condenado al exilio por el mismo emperador, después del concilio de Nicea. Arriano o no, la historiografía considera a Constantino el primer emperador cristiano. Tradicionalmente se ha establecido así. Hasta el punto que la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hecha en bronce, cuya réplica está en la Plaza Capitolina de Roma, ha sobrevivido hasta la actualidad sin ser fundida o destruida, porque antiguamente se pensaba que era una estatua del cristiano Constantino. Por otra parte, y a modo de anécdota, y si se nos permite la ironía, Constantino mandó asesinar a su sobrino, a uno de sus hijos y a su segunda esposa, acciones digamos que poco cristianas, aunque esto sea irrelevante. Arrio murió un año antes que el emperador, en el año 336 en Constantinopla, donde según las malas lenguas fue envenenado por los otros cristianos. Pero a pesar de todo, su doctrina prosperó y Constancio II, hijo y sucesor del emperador Constantino, tras imponerse a sus dos hermanos, fue arriano, y no solo eso, sino que envió a Eusebio de Nicomedia, obispo arriano de Constantinopla, a evangelizar al pueblo bárbaro de los godos. Este Eusebio nombró a su vez obispo por primera vez a un godo llamado Ulfilas, que también ejerció de misionero entre estos bárbaros de origen pagano, a los que Roma contrató para defenderse de los hunos. Constancio II murió sin descendencia y fue proclamado emperador su pariente Juliano, sobrino de Constantino, en el año 361. Intentó sin éxito rebrotar por última vez un agonizante paganismo. Aunque fue educado como cristiano arriano, renegó públicamente de su fe declarándose pagano y neoplatónico, motivo por el cual pasó a la posteridad como Juliano el Apóstata. Su reinado fue breve. Le sucedió Joviano, más breve aún. En el 364, Valentiniano fue elegido emperador. Poco después, nombró a su hermano Valente coemperador de la parte oriental. Valente también fue arriano y parece que, entre otras cosas, se dedicó a perseguir a los cristianos no arrianos. En la época de Valente, los caudillos godos Alavivo y Fritigerno fueron admitidos en el imperio y cruzaron el Danubio junto con unos 200.000 de los suyos, todos muy godos y ahora arrianos. Porque Alavivo y Fritigerno, paganos en origen, se hicieron arrianos y por eso apoyaron a Valente. Y Valente les apoyó a su vez ante Atanarico. El caudillo Atanarico, leal a la tradición germana, no quiso cruzar el Danubio buscando el asilo romano. Junto a unos cuantos leales, acabó refugiándose en los montes Cárpatos sin apearse de su paganismo. Cuando Valente ascendió al cielo cristiano-arriano tras morir en la batalla de Adrianópolis, subió al poder el hispano Teodosio, que decidió oficializar de una vez la religión cristiana dentro del imperio. Quiso que esta religión fuera el cristianismo de Nicea, la interpretación dominante en Occidente, y para ello emitió un nuevo edicto, junto con Graciano y Valentiniano II, esta vez en Tesalónica, en el año 380, edicto bautizado como a todos los pueblos, donde queda todo atado y bien atado.
Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. La iglesia dirigida por el Papa en Roma generalmente se distingue de otras iglesias llamándose la católica. Católico, por cierto, significa universal. De hecho, muchas iglesias actuales, que no dependen del Papa de Roma, se consideran católicas, por lo que el término puede resultar confuso si no atendemos al contexto. Volviendo a Roma, Flavio Teodosio, natural de Cauca, posiblemente la actual Coca en Segovia, había tratado de unificar la religión del imperio en un solo dogma, condenando el arrianismo y otras sectas emergentes en el segundo concilio ecuménico tras Nicea, el Concilio de Constantinopla del 381, donde se formula la versión definitiva del tema de la Santísima Trinidad, afirmándose: el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, tienen condición divina. Ya de paso que estaban fijando la religión, el Papa Dámaso, que era por cierto de Galaecia, decidió una lista definitiva de libros reconocidos que formarían parte de la Biblia, lo que se conoce como el canon bíblico, organizándose de esta manera, por Osio I y por Teodosio y San Dámaso después, todos hispanos. La religión católica tal y como la conocemos. Teodosio ordenó, ya puestos, perseguir el paganismo. Durante su mandato se clausuraron templos paganos, la orden de las vírgenes vestales, apagándose el fuego eterno del templo de Vesta, el oráculo de Delfos, los Juegos Olímpicos, hasta 1896 no volverían a celebrarse, y por supuesto cualquier iglesia arriana. ¿Terminó esto con el arrianismo? Pues más bien no, porque como los godos eran arrianos, ambas versiones del cristianismo siguieron conviviendo en lo que antes había sido el Imperio Romano, tolerándose mutuamente, hasta que el nuevo rey arriano, el hispano-godo Recaredo, se convirtió junto con los demás visigodos al catolicismo en el año 589, 200 y pico años después del Edicto de Tesalónica. Firmó el acta del Tercer Concilio de Toledo como Flavio Recaredo. ¿Unificó esto por fin a la religión católica? Pues tampoco, pero eso ya es otra historia. Muy bien. Esa es la tarea a investigar, hermanos, para esta semana. Esta y yo creo que una o dos preguntas más que les voy a hacer. 3 herejías de los siglos IV y V, el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo. ¿Qué son, hermanos? ¿Qué es el arrianismo? ¿Qué es el nestorianismo y el monofisismo? Pero bueno, al final, más bien en el grupo de Classroom, ahí les voy a subir las preguntas y ustedes las van a contestar igual manuscrito, a mano, para que haya algo de reflexión y me la envían igual en estos días. La filosofía escolástica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es también uno de los importantes. Patrono de las escuelas católicas y de la educación. La Iglesia Católica tradicional lo tiene en mucha consideración. Con la invasión de los bárbaros y la consecuente caída del Imperio Romano, se inició un periodo angustioso. La unidad monolítica del pasado no pudo sostenerse. El imperio se fraccionó. Desapareció la unidad lingüística. El latín fue evolucionando y comenzaron a surgir las lenguas romances. A causa de la nueva distribución, de las tierras, se experimentaron fuertes cambios socioeconómicos. La aristocracia romana perdió sus posesiones y la agricultura se transformó en la única fuente de trabajo y riqueza. La forma de vida y la cultura romana desaparecieron para dar paso a una nueva civilización. En el aspecto cultural decayeron las artes y las letras, dejó de cultivarse el pensamiento científico. Al disminuir la capacidad de creación, se renunció a toda investigación original. La cultura comenzó a vivir a expensas del pasado
y como consecuencia la patrística perdió su fuerza especulativa. Los monasterios cumplieron un papel fundamental en la preservación de la cultura antigua. Eran pequeños cofres dispersos por todo el territorio que contenían el tesoro y la semilla del pasado. La conservación y copia de manuscritos antiguos sería fundamental para atender el puente entre la antigüedad y el mundo moderno. Este periodo se cierra con el Renacimiento carolingio, eh, del 742 al 814, rey de los francos y emperador de Occidente. Se preocupó por elevar el nivel cultural del pueblo. El imperio carolingio no pudo permanecer, pero sentó las bases de una nueva civilización occidental. Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos. De hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante. Le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que era una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus rex? De un huevo.
¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que a él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir, lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido, y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea un motor inmóvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres y a ellos otros padres. Y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, de ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo? Muy bien. La escolástica es parte de la patrística, que viene a ser la filosofía medieval. La reflexión filosófica llevada a cabo en las escuelas de la Edad Media, desde Carlomagno hasta el Renacimiento, tomó el nombre de escolástica. Estas escuelas, de las cuales deriva el nombre de la filosofía de este periodo, darán origen a las universidades medievales. La base de la enseñanza eran las llamadas 7 artes liberadas, que se dividían en 2 grupos. El trivium incluía gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium incluía aritmética, geometría, música y astronomía. La enseñanza comprendía la lectio y la disputatio, que corresponderían a lecciones y ejercicios prácticos. Estas escuelas se inspiraban en el principio de autoridad, desarrollaban su pensamiento sujetándose a la autoridad de la Biblia, el magisterio de la Iglesia y los escritos de los grandes filósofos y teólogos, entre los que se destacaban Agustín y Aristóteles. Pero para los escolásticos la filosofía estaba subordinada a la teología, y la meta era
integrar en un sistema de pensamiento único el saber natural recibido de la filosofía pagana con el cristianismo. La escolástica caracterizó la vida espiritual de la Edad Media, perdón. ¿Quiénes son los filósofos escolásticos? Son varios filósofos escolásticos relevantes, pero mencionaremos únicamente a Anselmo y Abelardo. Anselmo de Canterbury, 1033 al 1109, monje benedictino, que es considerado como el padre de la escolástica porque fijó con precisión el ideal de esta filosofía en una frase: Fides quaerems intellectum, la fe que trata de comprender. Plantea el tema central del escolasticismo, la relación entre la razón y la fe. En su obra Proslogium dice: no intento, Señor, penetrar tu profundidad porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sé imperfectamente esa verdad que mi corazón cree y ama. Muy bien, es famoso su argumento ontológico, denominado así impropiamente por Kant más adelante. Es el que trata de probar la existencia de Dios y sostiene que Dios es el mayor ser que puede ser pensado por el hombre. Si ese ser supremo y perfectísimo es que es mayor que todos los seres, solo existiera en el entendimiento, no sería entonces el mayor porque podríamos imaginarlo también en la realidad. Por lo tanto, ese ser no solo existe en nuestro pensamiento e imaginación, sino también en la realidad. Por lo tanto, Dios existe. Tomás de Aquino consideró acertadamente que esta demostración era imperfecta. El argumento puede servir para definir a Dios, pero no para demostrarlo, por lo que el hombre puede concebir no garantiza su existencia real. Destaquemos que Anselmo era primordialmente un teólogo y que siempre en sus escritos de gran profundidad teológica revela una profunda fe de la cual parte para sus razonamientos. Y por aquí está el concepto de Dios, ser mayor que el cual no puede pensar a otro mayor, y están los dos cuadritos. Dios existe en la realidad, no contradicción en el concepto. Dios no es el mayor, la falta de existir en la realidad. Dios es el mayor puesto que existe tanto en la mente como en la realidad, luego es el ser mayor. La existencia de Dios y su demostración es un asunto del que se han ocupado con frecuencia los filósofos, incluso hoy en día. Esta preocupación tuvo un protagonismo predominante en la filosofía medieval, una etapa en que la filosofía se convierte en un apoyo a las creencias de la fe. San Anselmo vive a finales del siglo XI. Es un momento de renacimiento de la actividad cultural e intelectual en la Europa cristiana después de siglos de abandono. El pensamiento de San Anselmo continúa la línea marcada en el siglo V por San Agustín de colaboración entre fe y razón. Y a este fin se orientan los argumentos para demostrar la existencia de Dios que San Anselmo plantea en sus obras. Uno de estos argumentos, el llamado más tarde argumento ontológico, es el más conocido y debatido en la historia de la filosofía. Antes de exponer el argumento, es interesante entender qué tipo de demostración o prueba construye San Anselmo. Cuando queremos probar la verdad de una afirmación, podemos seguir dos caminos: las pruebas a priori o las pruebas a posteriori. Veamos esto con un ejemplo. Este es el templo de Kukulcán, en México. Según la Wikipedia, la altura que va desde el suelo hasta la plataforma superior es de 24 metros. Si yo quisiera estar seguro de que esto es así, puesto que no me fío de la Wikipedia, no me quedaría más remedio que acudir al lugar y hacer algún tipo de medición. Por lo tanto, solamente con posterioridad a esta medición podría estar seguro de que la altura en cuestión es 24 metros. Esto es una prueba a posteriori. La afirmación de una verdad debe esperar hasta después de disponer de los datos o evidencias que la confirmen. Supongamos que aprovecho el viaje para hacer otra medición. La distancia que va desde el comienzo de la escalinata hasta este punto, que son 23 metros. Esto me permitiría calcular la longitud de la escalinata usando el teorema de Pitágoras, puesto que es la hipotenusa de este triángulo. Mide 33 metros. ¿Debo comprobar este dato con una medición?
no es necesario, puesto que esta es una verdad a priori. Una vez obtenida, su validez no depende de los hechos. Estoy seguro de su verdad y toda medición que haga a posteriori únicamente confirmará el dato que yo ya tengo. ¿Cómo es posible esto? En una prueba a priori partimos de algunas afirmaciones que sabemos que son verdaderas y de ellas deducimos una conclusión. En este caso he partido del teorema de Pitágoras y de las medidas de los catetos. Y esto me lleva, a través del cálculo, a conocer la longitud de la hipotenusa. Los argumentos a priori se basan en la coherencia lógica y no dependen de los hechos. La conclusión no se puede negar sin entrar en contradicción. Cualquier triángulo cuyos catetos midan 23 y 24 metros respectivamente, su hipotenusa medirá 33 metros. Esto lo sabemos a priori. El argumento ontológico de San Anselmo es un argumento a priori. Elegir un argumento así para demostrar la existencia de Dios es bastante astuto, ya que cuando hablamos de Dios es difícil y puede que imposible obtener hechos, datos o evidencias que prueben su existencia. En cambio, un argumento a priori es un razonamiento que no requiere de hechos que lo confirmen. Un creyente no necesita demostrar la existencia de Dios, puesto que para ello tiene la fe. Los argumentos van dirigidos a convencer a los que no creen. San Anselmo llama a estas personas los insensatos y trata de demostrarles que negar la existencia de Dios es racionalmente contradictorio. El punto de partida de San Anselmo es definir la palabra Dios. Podemos definir algo sin necesidad de creer en su existencia. Por ejemplo, marciano es un habitante de Marte, aunque no creamos que exista ninguno. O una sirena es un ser medio mujer y medio pez, y sin embargo no pensamos que existan tales seres. De la misma forma, dice San Anselmo, el insensato puede tener en su mente un concepto de lo que es Dios, aunque no crea que exista tal ser. La definición que propone San Anselmo es sencilla. Dios es un ser de tal naturaleza que no podemos concebir nada que sea mayor. Mayor no se refiere al tamaño, sino a cualidades como el poder, la sabiduría, la bondad, etc. Dios es un ser cuyas cualidades están en el máximo grado, de forma que no nos es posible imaginar un ser que tenga estas cualidades en un grado mayor. ¿Pero qué significa un ser mayor del cual no podemos concebir nada mayor? Podemos entenderlo comparándolo con la cantidad. Imagina un montón de 20 manzanas. Fácilmente puedes concebir o pensar en un montón mayor, uno de 50, 100 o 1000 manzanas. Piensa ahora en un montón de infinitas manzanas. Si alguien te dijera que pensaras ahora en un montón de manzanas mayor que este, le dirías que es imposible. El montón mayor que puedes concebir es el montón de manzanas infinito. No se puede imaginar uno mayor que este. De la misma manera, Dios es el ser mayor, de tal manera que no podemos concebir uno que sea mayor que él. Esta es la definición de Dios que propone San Anselmo. Una vez dicho esto, es bueno recordar que el insensato, aunque acepte esta definición, no acepta que Dios existe, es decir, no acepta que existe un ser de estas características. En segundo lugar, San Anselmo explica la diferencia entre la existencia mental de algo y la existencia real. Cuando pienso en un marciano, significa que el marciano tiene una existencia mental como idea, algo en lo que pienso, pero no tiene existencia real. En cambio, la silla en la que estoy sentado tiene existencia mental, porque puedo pensar en ella, pero también tiene existencia real, puesto que al fin y al cabo estoy sentado encima de ella. Según San Anselmo, un ser con existencia real es mayor que un ser que solamente tiene existencia mental. Por ejemplo, es preferible un trozo de pan real a un manjar exquisito que solo existe en mi mente. El trozo de pan es mayor puesto que existe en la realidad y por lo tanto si tengo hambre puedo comerlo, mientras que el manjar solamente existe en mi imaginación. Aquí llegamos al punto clave del argumento de San Anselmo. Dios, por definición, es un ser mayor del cual no podemos concebir o pensar nada que sea mayor. Pero para que Dios sea realmente el ser mayor, debe existir en la realidad y no solamente en la mente. Si Dios solo existiera en nuestra mente, como afirma el insensato, Dios no sería el ser mayor, puesto que le faltaría algo esencial para ser el ser mayor que podemos imaginar, la existencia real. El ser mayor, del cual no puedo pensar nada, es Dios existiendo realmente. Para San Anselmo queda demostrado que no se puede mantener que Dios no existe
sin entrar en contradicción. ¿Por qué? Estas son las dos afirmaciones con las que el insensato entra en contradicción. Primero, por definición, sabemos que Dios es el ser mayor del cual no podemos concebir nada. Pero en segundo lugar, si Dios solo existe en la mente, existencia de Dios, y el no creyente debe admitir. Este argumento de San Anselmo no depende de ningún hecho concreto. Es un razonamiento basado en la definición de Dios y en el significado de la palabra existencia. Por eso es un argumento a priori. Muy bien, Pedro Abelardo, 1079 al 1142, de origen francés, fue una de las figuras más relevantes del siglo XII. Su famoso y desdichado amor por Eloísa suele relegar el olvido su obra como pensador, pero se dedicó a estudiar el tema de los universales. Según su concepción filosófica, solo existen las cosas particulares y de la semejanza entre los particulares, la mente elabora el universal. Por lo tanto, los universales no tienen existencia fuera de la mente, son solo opiniones que no representan un saber real. Fue resistido por los escolásticos de su tiempo porque anteponía la razón a la fe. No creía en lo que previamente no había razonado, por lo tanto, para Abelardo, lo primero era entender para luego creer. Hay una influencia árabe oriental en este momento de la historia. El pensamiento árabe hace sentir su influencia en Occidente, en el imperio musulmán instalado en España, que había convertido la ciudad de Córdoba en un importante centro intelectual en el cual se destacó el filósofo musulmán Averroes y el judío Maimónides, en el siglo XII aproximadamente. Sí, miren. Averroes, 1196 al 1198. Bueno, yo creo que aquí hay un error porque se vivió 2 años, ¿no? Nacido en Córdoba, fue conocido como el comentarista por la profusión y el estilo de sus escritos. Su pensamiento es aristotélico, con influencias neoplatónicas, pero contextualizado con las enseñanzas del Corán. Es decir, no son cristianos, son musulmanes. Creía que las verdades metafísicas podían expresarse tanto por la religión como por la filosofía. Rechazaba la idea de la creación del mundo en el tiempo, sosteniendo que el mundo no tiene principio. Para Averroes, el alma humana emana del alma universal unificada. Según su doctrina y en discrepancia con Aristóteles, cree que el alma individual muere con el hombre. Lo que es inmortal es el alma universal común en todos los hombres. Y Maimónides, del 1135 al 1204, también nacido en Córdoba, es el rabino y filósofo judío más importante de la Edad Media y no es muy famoso para muchos. Maimónides es uno de los intelectuales fuertes, pero no tiene el reconocimiento de otros. Su pensamiento sigue ejerciendo una profunda influencia. Formuló un credo de 13 artículos al que se adhirieron hasta el presente los judíos ortodoxos. En su obra más conocida, Guía de Perplejos, escrita en árabe, intenta conciliar la fe y razón. Para eso confronta la filosofía aristotélica con los dogmas del judaísmo rabínico. Sostiene que los conflictos entre fe y razón surgen de interpretaciones erradas de la Biblia. Coherente con su formación judía, sostiene que el mundo no es eterno, sino creación de Dios, que el hombre es libre y responsable de sus actos y que su alma es inmortal. El 30 de marzo de 1135 nació en Córdoba Moshe ben Maimón, a quien los judíos llamaron Rambán y los cristianos Maimónides. Su madre, hija de un humilde carnicero, murió al darle a luz aquel 14 de Nisán, víspera de Pascua. Su padre, Maimón ben Yusuf, pertenecía a una distinguida familia judía sefardí, en la que hay documentada la presencia de varios dirigentes comunitarios y jueces rabínicos. Él se formó en Lucena y fue un reconocido talmudista y matemático que llegó a rabino y juez en su comunidad. Maimón se encargó personalmente de la formación de sus hijos, David, Shulamit y sobre todo Maimónides. La infancia de Maimónides transcurrió en un ambiente culto y selecto, truncado por la llegada de los almohades en 1145.
El fanatismo y la intolerancia de los nuevos dirigentes provocó el éxodo de muchos judíos y entre ellos la familia de Maimónides, que a los 13 años comenzó su particular diáspora. Inicialmente se instalaron en Almería, donde acogieron, por cierto, a otro ilustre fugitivo, Averroes, y en 1158 pasaron el estrecho para recalar en Fez. Para evitar la persecución almohade, Maimónides y los suyos se hacen pasar por musulmanes. En la calle viste como ellos, estudia árabe, matemáticas y poesía. En su casa profundiza en el conocimiento del Talmud y la Torá. En 1165 la aparente tranquilidad se quiebra. Yehuda ben Sosán, el más respetado rabino de Fez, bajo la acusación de judaizar, es encarcelado, condenado y ejecutado. Maimónides, avisado del peligro que corre, decide abandonar el califato almohade y parte hacia Israel, donde vive 5 meses en la ciudad palestina de Acre. En 1168, con 33 años, marcha a Egipto, donde pasará el resto de sus días. El califato fatimí es mucho más tolerante y Maimónides puede dedicarse de nuevo al estudio, a la filosofía, a la astronomía. Su hermano David se encarga de un próspero negocio de comercio con joyas que garantiza el sustento de toda la familia. Durante estos años vive en Alejandría y allí recibe la noticia del trágico naufragio en el que perece David y desaparece toda la fortuna familiar. Maimónides cae en una profunda depresión que a punto está de costarle la vida. Tras una larga convalescencia, decide ejercer la medicina y se traslada a Fustat, el antiguo El Cairo. Allí, su talento y sus conocimientos le colocan al frente de la comunidad que dirige desde 1177 a los 42 años y donde es nombrado rabino principal. Maimónides vive su momento de máximo esplendor que culmina cuando ingresa como médico en la corte del sultán Saladino y es designado médico de cámara del visir Al-Fadal. Maimónides recibe reconocimientos desde los lugares más dispares del mundo. Le piden consejo y asesoría a sultanes y visires, médicos, teólogos y filósofos. Su autoridad y su fama crecen día a día. Que le sorprendió la muerte el 13 de diciembre de 1204. Maimónides dejó este mundo a los 69 años en Fustat, Egipto, el 20 de Tebet del calendario hebreo. Sus restos fueron trasladados a Tiberíades en Israel, junto al mar de Galilea. Allí le lloraron árabes y judíos. Muy bien. Continuamos con Tomás de Aquino. Su vida del 1225 al 1274 es la figura más relevante de la escolástica, que ya lo habíamos mencionado ahorita, comparable en importancia con Agustín en la patrística y por eso recibe el apelativo de doctor angélico. Su influencia se prolonga hasta nuestros días a través de la corriente denominada tomismo. De aquí que muchos filósofos actuales se consideran tomistas porque consideran el ser necesario y todo esto. Nació en el seno de una familia noble en Roca Seca, cerca de Aquino, por eso es Tomás de Aquino, es decir, del lugar de origen. Estudió en el monasterio de Montecassino, en la Universidad de Nápoles, esto es en Italia. Luego de ingresar a los dominicos, se traslada a París y de allí a Colonia. Fue alumno de Alberto Magno, un profundo conocedor de la filosofía aristotélica. La mayor parte del resto de su vida la pasó en París ejerciendo la docencia. Toda su filosofía está profundamente influenciada por Aristóteles. Fue un fecundo escritor sistemático en la exposición de las ideas. Llegó una vasta obra a la posteridad. Sus ideas se hallan desarrolladas en Suma contra los gentiles, un manual de apologética, y en Suma teológica, su obra magna, en la que pretendió sintetizar todo el saber teológico y filosófico. Trabajó en ella hasta poco antes de su muerte y la dejó inconclusa. Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Bueno, este video ya lo habíamos visto. Esas son prácticamente las ideas de Santo Tomás de Aquino.
El conocimiento sostiene, Tomás de Aquino sostiene contra la opinión agustiniana que lo primero que conocemos son las cosas materiales. Agustín pretendía encontrar la verdad dentro del hombre, mientras que Tomás invita a buscar afuera, por lo cual da especial importancia a la formación obtenida por medio de los sentidos. Muy bien, esos son Santo Tomás de Aquino, vida y obra, teoría del conocimiento, existencia de Dios, antropología, ética y política de Dios. Habla del movimiento, de la causa eficiente, de la contingencia, de los grados de perfección y de la prueba teleológica, ¿verdad? El hombre, para Tomás de Aquino, parte siempre del principio creacional. El ser es siempre ser creado. El hombre es una unidad de cuerpo y de alma, porque sin el alma el cuerpo no tendría forma sin él. Muy bien, ya habíamos visto esto de Santo Tomás de Aquino. Razón y fe. Miren, este cuadrito es interesante porque en San Agustín de Hipona vemos la fe y razón como que son dos caminos distintos que llevan al mismo sitio. En caso de no coincidir, es que el razonamiento es erróneo, el pensamiento filosófico se somete así a la religión. Para San Agustín de Hipona, el razonamiento se debe someter a la religión. Para Santo Tomás de Aquino, afirma que la fe y razón son elementos diferentes, no son inferiores la una de la otra, sino que están al mismo nivel, pero en caso de no haber coincidencia ante ambas, sigue apostando por la fe. Es decir, para Santo Tomás de Aquino está la fe y la razón al mismo nivel, pero se inclina por la fe. Para Averroes, la teoría de la doble verdad es una teoría que se le atribuye tradicionalmente a Averroes. Según esta teoría, existe una verdad religiosa y una verdad filosófica y fue adoptada por el aborreísmo latino. Muy bien. Conclusiones, el paralelismo que Tomás de Aquino establece entre fe y razón es el punto más peligroso de sus pensamientos porque inconscientemente está abriendo la puerta a la autonomía de la razón y permitiéndole, como sucedió posteriormente, que se coloque sobre la fe. Muy bien, eso sería todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga. Esto es la filosofía medieval, iniciando por el neoplatonismo, un poquito de esto, la patrística y finalmente los filósofos que están un poquito antes del año 1500 de nuestra era. Dios les bendiga, Dios les guarde y les dejo la tarea en breve.